tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, hoy vamos a estar hablando, como siempre, de temas urbanos, de vivienda, de planeación, de temas muy importantes que tendrían que funcionar para que tuviéramos una mejor calidad de vida a través de tener mejores ciudades. Y para eso, pues, tengo un amigo, un invitado que sabe mucho de estos temas, que es Luis Zamorano. Luis, que tú manejas precisamente el desarrollo urbano en CTS Embark. Así es, yo estoy ahí de director de desarrollo urbano del centro. Director de desarrollo urbano, ¿y qué más? Y accesibilidad. Y accesibilidad. Y pregunto el qué más, porque hoy que los temas se han hecho un poquito más complejos, no sé si se acuerdan ustedes, pero antes cuando hablábamos de vivienda, metros cuadrados, crédito y se acabó. Y hoy cuando hablamos de vivienda, hablamos de muchos otros temas. Algunos para bien, como el tema de la sustentabilidad, de lo verde, y otros que son incluso para un bien superior, como es cómo podemos lograr que la vivienda salga de esas cuatro paredes que la limitan y se vaya a crecer al espacio urbano y podamos tener de pasadita en un solo golpe el derecho a la vivienda que tanto buscamos, pero también el derecho a la ciudad, que es lo que hace que la vivienda sea verdaderamente eficiente y cumpla su función, ¿no, Luis? Así es. Fíjate que nosotros en el Centro de Transporte Sustentable Embark lo que promovemos es un desarrollo orientado al transporte sustentable, que tiene una serie de elementos como transporte público, movilidad no motorizada, pero uno de los elementos más importantes es el tema de la mezcla de usos de suelo. Es decir, cómo construimos una ciudad en la que tengamos que movernos menos. De repente siempre estamos preocupados en cómo nos movemos mejor, cómo nos movemos más rápido, y eso es válido, pero si te pones a pensar, pues en realidad lo ideal es cómo construimos una ciudad donde nos tengamos que mover menos. Sí, claro, si mi batalla de todos los días es cómo le hago para salir a agarrar el coche para ir al centro comercial más cercano a comprar lo que necesito, ya estoy preocupado por una cosa que si en realidad me voy al origen del problema, sería más sensato ir a comprar cerca de la casa. Exacto. ¿Y cómo hemos llegado a este problema de ciudades en donde nos tenemos que trasladar tanto? Pues en buena medida por esta moda de la zonificación que a lo mejor se dio desde hace 30, 40 o 50 años, en donde en determinado momento pues decidimos que las ciudades deberían de estar construidas con base en que de un lado estaba la vivienda o de un lado está la vivienda y del otro lado está el empleo y la educación y los centros de consumo y de recreación. Entonces lo que hacemos es que todos los días cruzamos la ciudad para ir de un lado al otro, cuando en realidad si construimos ciudades en donde en cada barrio podamos acceder a todos los o a casi todos los satisfactores básicos, pues necesitaremos movernos menos y muchos de esos movimientos los podríamos hacer a pie o en bicicleta o en transporte público y depender menos del automóvil particular. Sí, por supuesto, pero pasó un poco lo que con esta moda de la cocina, de que agarran y te voy a hacer un huevo estrellado con salsa y separan todos los ingredientes en lugar de mezclarlos para lograr lo que nosotros conocíamos antes. Y hago esta reflexión porque lo que estamos hablando hoy de las modas de vamos a hacer ciudades más compactas, más eficientes, más densas, de usos mixtos, que es lo que dice la nueva política de vivienda y es lo que estamos diciendo. Es increíble, pero no estamos diciendo otra cosa a cómo eran las ciudades hace incluso miles de años. Así es, si tú te remontas a la ciudad medieval, pues lo que te encontrarías es esa mezcla de usos de suelo. Lo alto. Más verticales, tanto como les permitían, digamos, que las técnicas arquitectónicas, pero lo que encontrabas era que en cada barrio tú podías acceder a los diferentes satisfactores. Sí, claro. Y más allá de eso, la gente trabajaba y vivía en el mismo inmueble. Tenía su pequeño taller de alfarería en la planta baja, o de herrería. Sí, lo más común incluso en colonias, como incluso ya no tan antiguas, pero sí ya con el cierto abolengo como la Condesa, la Roma, veías que mucha de la gente que abajo había local comercial, el dueño del negocio vivía en alguno de los departamentos de arriba. Tener la accesoria o la miscelánea y tú vivir arriba, o el consultorio médico, es decir, estar prácticamente en el mismo inmueble en donde vivías. Entonces, eso que pudiéramos denominar vivienda productiva, pues también lo hemos dejado atrás, ¿no? Y si tú te pones a pensar qué es lo que estamos construyendo en las periferias de las ciudades, pues son ciudades dormitorio. Pero fíjate que lo interesante es que contra la naturaleza no puedes hacer nada, porque de repente haces las ciudades dormitorio, aquellas que están muy alejadas y que tanto se han criticado en los últimos años, y la realidad es que en esas ciudades dormitorio la gente hace talleres, hace tiendas, porque la naturaleza humana es canija y necesitamos los satisfactores cotidianos a la mano. La gente sale a las 10 de la noche y necesita un lugar donde comprar un refresco, un litro de leche, un kilito de huevo. Entonces, se dan. Y lo malo es que se tengan que hacer en la informalidad. Claro, la mezcla de uso de suelo siempre llega.
¿no? Como tú dices, todos tenemos necesidades de abasto, necesidades de recreación, necesidades de consumo, y las cosas se van dando. Estas ciudades dormitorios, pues, probablemente el primer día, el día que las entregan, son todas vivienda. Pero a partir de ese momento empiezan un proceso paulatino de transformación. Y yo creo que hay veces desde antes la gente que compra, Sí. porque la gente que compra tiene un oficio. Y la gente que compra muchas veces lo hace ya pensando en que eso lo va a transformar. Tiene un oficio. Por supuesto. El señor que es orfebre ya está pensando, tal espacio de la casa voy a hacer un pequeño taller. Vaya, es lo mismo, volvemos a la naturaleza humana. Pero además, ¿de qué podemos echar mano las personas cuando queremos tener un ingreso? Y sobre todo la gente que vive en condiciones menos favorecidas, pues echas manos de tu mano de obra, Sí, sí. ¿no? La familiar, la personal, y echas manos de tu patrimonio, de tu vivienda. Entonces, pues eso se vuelve lógicamente una tendencia a que vayas a poner un local comercial en tu casa o la vayas a dedicar para algo diferente a la vivienda. Ahora, ustedes en el Centro del Transporte Sustentable hacen muchas actividades. Así es. Y una de ellas, por ejemplo, por lo que entiendo, sería intentar promover que la vivienda se hagan estos usos mixtos y haya incluso esta vivienda centro de trabajo, pero más planeado. Exacto, porque ¿qué pasa cuando se da de manera informal o irregular este proceso de transformación? Pues la gente va sacrificando espacio de su vivienda. Sí, claro, matan la planta baja y viven y hacen la sala en un pedacito de recámara. Exactamente, o el patio de frente lo conviertes en un local comercial y sacrifican calidad de vida. Claro. ¿Qué pasaría si desde el principio pensáramos en la construcción de viviendas con un esquema productivo? Sí. Que te permitan dedicar determinados números de metros cuadrados a un comercio o a un servicio, pero que desde el principio estuviera pensado para eso. ¿Qué les parece si con eso nos damos un corte comercial y regresando pues, seguimos platicando de lo que hace el Centro de Transporte Sustentable y de este tema de usos mixtos en la ciudad, que es en verdad algo para reflexionar? Volvemos con ustedes. Amigos, estamos de vuelta en esta plática que estamos teniendo con Luis Zamorano, del Centro de Transporte Sustentable, sobre lo que debiera ser una ciudad moderna, que paradójicamente estábamos platicando que una ciudad moderna tiene que ser lo que han sido las ciudades durante toda la historia. Así es, si tú piensas en cualquier centro histórico de una ciudad mexicana, pues lo que encontraríamos es justamente esa mezcla de usos de suelo y también ese esquema de vivienda productiva. Yo me acuerdo lo que veíamos, algunos lo llegamos a vivir todavía, la vida de barrio, en tu barrio encontrabas todo. Y hoy creo que tendríamos que medir la eficiencia de la ciudad. Yo pensaría, por ejemplo, cuánto tiene que caminar un niño para llegar al parque más cercano o a la papelería, cuánto tiene que recorrer la señora para poder hacer las compras más básicas, lo más básico, sin que sea una complejidad de salir para todo en coche, ¿no? Desde luego, hay algunos estudios o algunos análisis que dicen que tú lo más que estás dispuesto a caminar para llegar, por ejemplo, a ese tipo de satisfactores son 300 o 400 metros. Entonces quiere decir que en la estructura del barrio tendrías que tener en un radio más o menos de ese tamaño todos los satisfactores o casi todos los satisfactores. Ahora, tú que estás metido en esto, ¿qué tanto encontramos que eso se dé en la realidad en México? Pues mira, se da en los barrios que ya tienen un proceso de consolidación importante, desde luego, si tú piensas en los barrios céntricos, en los barrios ya bien consolidados, o si piensas también en los barrios que en algún momento fueron periféricos, pero que después de 20 o 30 años ya tienen este grado de evolución y de consolidación. Por ejemplo, Ciudad Nezahualcóyotl, Sí, bueno, claro. que empezó siendo un asentamiento irregular fundamentalmente dedicado a la vivienda, pues ahora tú encontrarías que es una ciudad completa en sí misma, ¿no? Y que a un radio, digamos que caminable, encuentras pues la mayoría de los satisfactores. Pero ¿a qué costo social? O sea, ese costo social que hay que pagar en ese proceso de consolidación, que a lo mejor dura 10, 20 o 30 años, es muy alto. Es mucho mejor si desde el principio prevemos que los usos deben de ser mixtos, que el tipo de vivienda que fomenta o que apoya el Estado debe de ser también un tipo de vivienda que permita la realización de actividades Y una pregunta, económicas. ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, el Infonavit, pensando en un organismo donde platicábamos que tuvimos la oportunidad de ser jurados en un concurso de vivienda sustentable del Infonavit hace unos meses, ahí nos encontramos, platicábamos, ¿qué pasa cuando Infonavit tiene todo eso planteado y tú lo veías y de repente en la mesa donde estábamos platicando sobre juzgando los proyectos, qué pasa cuando la regulación municipal no lo permite?
Pues mira, aquí hay varias cuestiones que vencer si lo que queremos promover es esta mezcla de usos de suelo. Como bien dices, muchas veces la normatividad municipal te obliga a que el uso sea o exclusivamente vivienda o exclusivamente comercios y servicios, y te prohíbe la posibilidad de tener esta mezcla de usos de suelo. Y desde luego que esa es una pelea que hay que dar pues en todos los estados y municipios para promover las ventajas y las virtudes justamente de este tipo de vivienda. Y por otra parte también a nivel incluso del Infonavit, lo que nos encontraríamos es que el instituto en este momento no puede financiar una vivienda que tenga un local comercial al interior. Claro. Sí puede financiar conjuntos que tengan la vivienda por un lado y probablemente que tengan un centro de barrio, eso sí, desde luego que sí, pero no puede financiar la opción de tener una vivienda en la que tengas integrada un uso de suelo diferente al habitacional, aunque sea completamente compatible con esto. Entonces, me parece que también en términos de regulación de las instituciones federales que financian o subsidian la vivienda, pues hay que hacer también esos ajustes. Ahora, ustedes, lo que hacen su función, son como una especie, que es una asociación. ¿Cómo trabajan? Nosotras somos una organización no gubernamental, una asociación civil, que promovemos política pública, promovemos proyectos específicos, promovemos estrategias que vayan en beneficio de la calidad de vida en las ciudades, de la movilidad urbana y con eso también de cuestiones ambientales. ¿Cómo lo promueven? ¿Trabajando como consultores, por ejemplo, de Infonavit? ¿O jalando recursos de otro lado y haciendo promoción por puro plan de trabajo? Pues en buena medida, mucho del fondeo que tenemos para trabajar, por ejemplo, con el Infonavit o con ciudades, viene de fondeo filantrópico nacional o internacional, de agencias de cooperación de otros países que sacan convocatorias y nosotros aplicamos. Y también tenemos la posibilidad de convenir proyectos específicos con determinadas ciudades o instituciones. Pero en principio, por ejemplo, si alguien que nos esté viendo es de algún municipio, puede entrar en contacto con ustedes y algo por lo menos podrán empezar a analizar su caso. Desde o sea, vaya, son una asociación, entonces. Así es, somos una asociación sin fines de lucro. Siempre que podemos, hasta donde nuestras posibilidades nos lo permiten, pues nuestra finalidad es apoyar de manera libre a ciudades que estén interesadas en una transformación, en mejorar la calidad de vida, en cambiar el modelo de desarrollo urbano. Y hay muchas formas en las que colaboramos con las ciudades. Muchas veces ofrecemos, por ejemplo, webinars en línea, en donde pues, son esquemas novedosos de capacitación. Tenemos también eventos presenciales como nuestro Congreso Internacional que vamos a tener del 11 al 13 del 13 al 15 de octubre aquí en la Ciudad de México y que están cordialmente invitados. Tenemos también una página web que nos permite compartir experiencias entre unas ciudades y las otras y desde luego que también podemos tener ya acercamientos más específicos y más concretos con las ciudades para algún proyecto en particular. Esto es un mundo globalizado. En la globalización hay muchísima información. Es decir, ¿dónde podemos encontrar información de calidad, sensatamente procesada y aterrizada lo que podemos necesitar sobre estos temas? Y me parece que ustedes son una gran opción. Sí, nosotros en nuestra página web, que es embarcmexico.org, tenemos mucha de esta información disponible. ¿Y sabes qué nos funciona muy bien para trabajar con las ciudades y que lo vamos a hacer el día de mañana en Hermosillo? Es conjuntar un grupo plural de academia, del INPLAN, de la ciudad, del municipio, cámaras y colegios, y juntos sentarnos a reflexionar sobre los temas urbanos, sentarnos a dibujar formas diferentes de construir la ciudad, muchas veces también hacer ejercicios de cálculos, incluso económicos, para ver la viabilidad, Claro, que hacer las cosas diferentes no representa o no necesariamente quiere decir que uno tiene que subsidiar o que las cosas no van a ser negocio. O no necesariamente lo que se dice, porque también es luego lo que se critica. Bueno, lo que hemos criticado incluso yo de muchos organismos es que proponen cosas sin ver la forma de aterrizar, cosas que son inviables. Claro. Entonces, es decir, sería muy bueno que cada ciudad mexicana tuviera la estructura de Ámsterdam. Pues, no se puede. Entonces, ¿te parece que vayamos a un corte comercial? Por favor. Si no, se enojan en producción y volvemos. Volvemos en un segundo con ustedes. Listo.
Luis, estamos platicando entonces de la importancia de compartir puntos de vista, la importancia de esas mesas donde ustedes con el Centro de Transporte Sustentable se reúnen con organismos de gobierno, con empresas, hasta con vecinos, me imagino, para platicar de cómo son los modelos modernos de la forma de entender ciudad y cómo buscar los cómo sí. Porque siempre que hablamos de temas urbanos nos enteramos todos de los cómo no. ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué esto no es sensato? ¿Por qué esto no es económicamente viable? ¿Por qué esto no cumple con la regulación? Lo que no hay y hay que fomentar es esas mesas para buscar el cómo sí. Sí, mesas plurales, porque Mesas plurales. el hecho de que tú como asociación llegues a impartir una conferencia y te vayas, pues eso no funciona. No deja nada, es como... Es letra muerta. Si nos juntamos gentes con cierta formación homogénea, que digamos, vamos a pensar lo mismo para ponernos de acuerdo, no tiene chiste. Claro. El chiste es reunirnos con todas las partes que intervienen para intentar encontrar puntos de acuerdo que permitan lograr lo que sí podemos coincidir en objetivos de ciudad, eso sí. Y es muy importante, por ejemplo, a estos talleres que organizamos que duran un día, día y medio, pues viene, por ejemplo, la parte pública, la parte del municipio, pues que tiene cierto mandato y cierta agenda y tiene que cumplir hasta ciertos compromisos. Y vienen también, por otra parte, los desarrolladores. Claro. Que solamente le entran a algo si es negocio, ¿no? Si es negocio o si se considera que lo que van a crear son condiciones que sirvan para promover un mejor entorno para hacer negocio. Así es, pero finalmente pues ellos sacan la calculadora, claro, y si los números salen le entran y si no, no. ¿Sabes qué pasa? De que en estos procesos urbanos todo mundo tenemos que buscar la rentabilidad. Lo que pasa es que son diferentes modelos de rentabilidad. Los vecinos tenemos que buscar, yo supongo, me imagino que mi posición como vecino sería ver calidad de vida y plusvalía. La rentabilidad de ustedes, por ejemplo, es cumplir con su objetivo. Claro. Me imagino. La de gobierno es lograr un mejor trabajo para sus gobernados. Así es. Y la de las empresas tiene que ser en rentabilidad económica. Así es. Y mira, no necesariamente tiene que estar peleado lo uno con lo otro. No, porque si nos entendemos, claro, si entendemos, por ejemplo, la rentabilidad de nosotros, en este caso, tenemos que tener un contenido informativo de calidad. Si entendemos y no vemos mal que alguien de la mesa, su objetivo es ganar lana, así es, no pasa nada, pero es su objetivo, es su misión. Incluso, mira, si regresamos al tema de la vivienda productiva, pues, ¿qué hay de malo con que una familia pueda tener en su misma vivienda un espacio que le genere un ingreso adicional? Claro. Incluso para el Infonavit del que hablábamos, pues es mayor certeza de que ese crédito se va a poder pagar, porque el inmueble, además de ser el lugar donde duermen y comen y convive la familia, es también un lugar donde pueden tener una actividad económica. En muchos lugares del país, la vivienda es eso. Entonces yo me acuerdo con algunos lugares de comunidades rurales, cuando dicen, te vamos a cambiar tu vivienda, pero hay que entender que la vivienda donde estas personas tenían también era un lugar de trabajo. Entonces muchas personas que hoy les quieren vender una vivienda, hay que entender que donde esas personas hoy viven es un lugar de trabajo también. Desde luego, yo creo que cada nuevo esquema de vivienda hay que desarrollarlo teniendo en cuenta todos los usos que se hacen de ese espacio, pero sin duda esta transformación del uso de suelo en las ciudades se está dando y se podría dar de una manera mucho más ordenada, con ventajas para todos, con ventajas para la familia que va a ocupar la vivienda, con ventajas para esa familia que además va a tener una actividad comercial ahí y con ventajas también para el desarrollador, porque pues una vivienda productiva finalmente, pues yo creo que se puede vender en un mejor costo, no, sin duda, que sin una duda. Vivienda solo vivienda. Y déjate esa vivienda en sí, sino que esa vivienda productiva le va a generar una mejor rentabilidad a lo que hay alrededor. Así es. O sea, vaya, esas cosas que son buenas para todos, hacen que la plusvalía de toda la zona sur suba, hace que la casa tenga un mayor valor de reventa cuando quisiera venderla. O sea, tiene muchos valores. Lo importante es que los organismos de gobierno se den cuenta de esto, porque a fin de cuentas, todo lo que estamos hablando es fácil asumirlo como que es algo deseable. Lo importante es cómo lograr que haya un marco regulatorio que lo permita. Así es, hablábamos de que hay que hacer cambios a los programas de desarrollo urbano municipal, a las leyes estatales y reglamentos municipales de construcción y de fraccionamientos, a las leyes y las reglas del Infonavit, pero también fíjate que hace falta como ciudadanos cambiarnos el chip. De repente estamos convencidos de que lo mejor es la zonificación y que la mezcla de uso de suelo es algo que no quisiéramos tener o que nos va a generar ruidos, olores o demás, cuando en realidad, como tú bien decías, siempre fue así, siempre tuvimos esta mezcla. Yo creo que también como ciudadanos y como comunidad hay que regresar a replantearnos
cómo pueden funcionar mejor las ciudades, cómo esta mezcla nos favorece a todos y cómo también esta mezcla implica que seamos, desde luego, más respetuosos y más tolerantes como ciudadanos. Y una reflexión básica, ¿eh? De repente pensamos, a ver, ¿por qué a la gente le gusta ir a pasear a barrios como Coyoacán, o como La Condesa, o a pueblos como San Miguel de Allende, o como Valle de Bravo? ¿Por qué? Pues porque caminamos así hacemos todo y vamos caminando y vamos transitando para ver la tiendita de esto, el restaurancito, y de repente la gente vive. Y eso es lo que da la vida en comunidad. Desde luego, desde luego. Además, una ciudad o una zona con mezcla de uso de suelo es una zona en donde la calle se usa más tiempo, se usa por más personas, te sientes más seguro y estás más seguro. Entonces, incluso en términos de seguridad ciudadana, el tener estas mezclas generan mejores condiciones. Claro, no hay nada más inseguro que una calle por la que no ves gente en la banqueta. Así es, y que eso sucede en las ciudades dormitorio, por ejemplo, en el día, cuando la gente sale, o sucede también en las zonas de corporativos o en los centros históricos que muchas veces han perdido su vivienda, que si tú te paras por ahí en la noche o un fin de semana, en el caso de los corporativos, pues también no ves pasar a nadie y te sientes inseguro. Sí, entonces, también en términos de seguridad, de dinámica, de comunidad, de generación de comunidad, de cohesión social, la mezcla tiene muchos atributos. Muy bien. Pues Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy enriquecedora la plática. Seguramente nos va a dar mucho gusto estarte invitando para que estés con nosotros. Y bueno, gracias por Muchas gracias por la invitación, Horacio. Amigos, esto fue Vivienda en Verde. La verdad, tengan en cuenta estos temas, los usos mixtos y hacer que las ciudades sean más humanas, sean más vivibles. Estamos con ustedes. Gracias.